Buenos días a... Vamos a esperar, que parece que viene más gente. Y ya lo hacemos bien. ¿Vale? Buenos días a todos y a todos. Gracias por acudir a la convocatoria de esta rueda de prensa de la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura. Me acompañan en esta mesa el director gerente del Servicio Extremeño de Salud, Ceciliano Franco, la directora general de Salud Pública, Pilar Guijarro, la gerente del área de salud de Badajoz, Irene Manjón, y la directora de salud del área de salud de Badajoz, Sonia Vizcay. El objeto de esta rueda de prensa es comunicarles que hemos tenido noticia a lo largo de la mañana de 2 nuevas personas infectadas por coronavirus en Extremadura, que se añaden a los casos que comentamos en el día de ayer. Son 2 casos nuevos que no tienen ninguna relación con los 2 anteriores, ni tienen ninguna relación entre ellos, en este caso entre ellas. Son 2 mujeres jóvenes, una de ellas de 20 años de edad y la otra de 21 años de edad. Ambas tienen el antecedente epidemiológico de haber estado en el norte de Italia. Por lo tanto, es ahí donde se ha producido la infección. Tienen síntomas leves, ambas. Ninguna de las 2 son sanitarias. Ninguna de las 2 son sanitarias y saben que esto es importante. Tienen síntomas leves y, por lo tanto, la actitud que tomará el sistema sanitario público de Extremadura con ellas es, como les comentaba ayer, en los otros 4 casos que teníamos, aislamiento domiciliario. Vamos a hacer también el estudio de casos y en el estudio de casos, en estos 2 casos, es un poco más complicado. Y es un poco más complicado y tenemos que estar en contacto con el Gobierno de España, porque ya traían síntomas cuando han hecho el viaje de Italia a España. Y, por lo tanto, AENA nos tiene que identificar los contactos estrechos en el avión para poder hacer el seguimiento de los contactos estrechos de casos. En el caso de contactos estrechos ya en España de las 2 mujeres, decirles que es muy escaso, por no decir nulo, porque como ya llegaron con síntomas, automáticamente llamaron al 112, se puso el protocolo en marcha y se le hizo la detección ya en aislamiento domiciliario, con lo cual no han tenido una red de contactos, salvo sus familias más cercanas, sus familiares más cercanos, no han tenido una red de contacto extenso, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, esa sería la situación. Me comprometí a que les informaría de los nuevos casos que iban apareciendo y me comprometí también a que les actualizaría el estado de salud de los casos que ya estaban diagnosticados como infección. Paso a informarles en este momento del estado de los 4 casos que fueron diagnosticados en la madrugada de antes de ayer, o de ayer, mejor dicho. El paciente del área de salud de Coria permanece en aislamiento domiciliario, se ha hecho el estudio completo de contactos y la clínica sigue siendo muy leve y, por lo tanto, el pronóstico es muy bueno. El paciente del área de salud de Cáceres, tenemos a todos los contactos ya controlados, sigue en aislamiento domiciliario
y el estado de salud sigue siendo bueno, sigue siendo sin complicaciones. De los 2 pacientes del área de salud de Llerena Zafra, el paciente de 58 años, hemos hecho el control de los contactos y está también bien clínicamente. Y en el paciente de 19 años, el estudio de contactos no está aún terminado, y no está aún terminado porque ha tenido una red de contactos mayor en la encuesta epidemiológica que le hemos hecho, mayor de la que esperábamos al inicio, y por lo tanto se siguen buscando aquellos contactos estrechos. Pero está bien clínicamente. Le voy a describir en qué consiste el aislamiento domiciliario para que ustedes lo sepan. El aislamiento domiciliario está indicado en aquellos pacientes que, estando infectados por coronavirus, presentan una sintomatología leve que no requiere ingreso hospitalario, pero además se tienen que dar una serie de condiciones en la vivienda para que puedan permanecer en aislamiento domiciliario. Las condiciones de la vivienda tienen que ser que tengan una habitación que pueda individualizarse y que solo la utilice el paciente, o al menos que tenga algunas dependencias donde el paciente pueda estar a 2 metros lo más cercano, de el resto de los convivientes en el domicilio. Y además, la utilización de la mascarilla es para el paciente, para la persona infectada. Es quien se tiene que poner la mascarilla. Por lo tanto, esas son las condiciones que se tienen que producir en el aislamiento domiciliario. Si en alguno de estos pacientes, del total de 6 que llevamos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, o la sintomatología clínica o las condiciones de la vivienda no pueden asegurar el seguimiento clínico domiciliario o el aislamiento domiciliario como tal, tendríamos que proceder a ingresarlos desde el punto de vista hospitalario. Pero en todas las condiciones se dan las circunstancias para que sigamos procediendo al aislamiento domiciliario. Esto que digo es muy importante que lo transmitan a la opinión pública, porque estamos empezando a ver que se están suspendiendo de forma voluntaria por parte de los pacientes determinadas consultas externas en nuestros hospitales, porque creen que yendo a los hospitales van a infectarse del coronavirus, porque tenemos casos en Extremadura. Nada más lejos de la realidad, nada más lejos de la realidad, porque ninguno de los pacientes está ingresado, y si estuviesen ingresados estarían en aislamiento. Por lo tanto, lo que transmite el coronavirus no son los entornos sanitarios. Lo que transmite el coronavirus es acudir a zonas geográficas donde está el coronavirus, es decir, a los países que ya hemos citado en otras ocasiones, o bien estar en contacto estrecho con alguien que ha tenido el coronavirus. Les doy algunos datos para que ustedes vean la magnitud de lo que llevamos trabajado desde el Sistema Sanitario Público de Extremadura, y que esto sirva para que los pacientes y para que los ciudadanos confíen en el sistema sanitario. En estos 3 últimos días, hasta las 8 de la mañana del día de hoy, se han recibido en el 112 297 llamadas relacionadas con el coronavirus. Queremos seguir animando a la población, que cuando tenga alguna duda o viniendo de alguna zona geográfica que tenga el coronavirus presente síntomas, siga llamando al teléfono del 112. En cuanto a las pruebas de reacción en cadena de la polimerasa, es decir, la PCR, que se conoce
para hacer la prueba de la detección del virus. Hemos realizado y nos han dado negativas 40 muestras y 6 son las que nos han dado positivas. Por lo tanto, tenemos el resultado de una amplia actividad en la toma de muestras, con lo cual tenemos un control por parte del Sistema Sanitario Público de Extremadura en el que los pacientes deben confiar. Insisto en las medidas de prevención. Nuestro país se encuentra en la primera fase del abordaje de una crisis sanitaria y esa primera fase es la contención, cuyo objetivo es que no se produzcan casos de transmisión descontrolada dentro del propio país. Por lo tanto, tenemos que incidir en las medidas de prevención, así como está incidiendo el sistema sanitario en las medidas para detectar los casos precozmente, cuanto antes, para que podamos hacer el aislamiento preventivo de esos pacientes. En cuanto a las medidas de prevención, las que se han mostrado más eficaces son las medidas que tienen que ver con la higiene. Las medidas que tienen que ver con la higiene es, como la transmisión del virus es a través de gotas de saliva o de gotas de mocos, es importante que a la hora de toser y de estornudar, nos tapemos boca y nariz con un pañuelo desechable o, en ausencia de él, con la flexura del codo. En segundo lugar, algo de sentido común, no compartir el menaje entre las personas. No compartir cucharas, no compartir vasos, no compartir platos. Es decir, es importante que extrememos las medidas de precaución en relación con este tema. Y en tercer lugar está el lavado de manos. El lavado de manos se puede realizar con agua y jabón. No hace falta que sea una solución hidroalcohólica. Por lo tanto, el lavado de manos tiene que ser frecuente, evidentemente dentro de un orden y siguiendo las recomendaciones del lavado de manos de la Organización Mundial de la Salud, que es que nos lavemos las manos bien entre los dedos y que reservemos algún tiempo para el lavado de manos. Igual que se recomienda que la higiene de la boca se recomienda aproximadamente 1 minuto, pues en el lavado de manos igual, aproximadamente 1 minuto para que se pueda realizar una higiene completa de las manos. La Consejería de Sanidad y Políticas Sociales y Servicios Sociales se seguirá comportando como lo está haciendo hasta ahora, con transparencia absoluta de los casos que den positivos. Transparencia absoluta de los casos que den positivos. Por lo tanto, les hago un resumen. 2 nuevos casos, área de salud de Badajoz, 2 mujeres jóvenes. 20 años una, 21 años la otra. Trazabilidad positiva, las 2 provenientes del norte de Italia, síntomas leves en aislamiento domiciliario y en este momento se está realizando el estudio de contacto de cada una de ellas. Les informo también que a la 1 de la mediodía tendrá lugar una teleconferencia entre los directores generales de salud pública de todas las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad enviará nota de prensa por si hay que adoptar alguna medida más que afectaría a todo el país, no solo a la comunidad autónoma. Y también les anuncio que esta tarde la dirección de la Consejería mantendrá una reunión de coordinación
con el área de salud de Badajoz, igual que se hizo en el día de ayer, a través de teléfono, en el caso de ayer, porque era domingo, pero hoy mantendremos una reunión presencial en el área de salud de Badajoz con los clínicos para, primero, agradecerles su papel y, en segundo lugar, aclararle todas las dudas. La reunión será esta tarde, será en el aula 4 del Hospital Universitario de Badajoz y será a las 17:30 horas. Será a las 17:30 horas. Les mantendremos informados, si no existe ningún caso nuevo, como ayer les dije, a través de comunicados que iremos sacando desde la Consejería aproximadamente a media mañana, donde conozcan cuál es la evolución de los casos. Si hubiese algún caso nuevo, nosotros actuaríamos como hemos actuado hasta ahora, notificándolo al Ministerio, notificándolo a Presidencia de la Junta de Extremadura, notificándolo a la Delegación del Gobierno, notificándolo a los grupos parlamentarios con representación en la Asamblea de Extremadura y comunicándoselo a la opinión pública. En estos momentos, la transparencia, en estos momentos, la confianza debe vencer a los bulos y debe vencer al miedo. Miedo ninguno, porque estamos, desde el Sistema Sanitario Público de Extremadura, preparados para cualquier escenario que se pueda producir en relación al coronavirus. Y aún estamos en la fase 1 de cualquier crisis sanitaria, que es la fase de contención. Por lo tanto, trasladar la confianza en el sistema sanitario público de Extremadura. Quedo abierto a cualquier pregunta que tengan sobre este o cualquier otro tema. Yo sobre esta cuestión, en primer lugar, le voy a preguntar sobre otro asunto. Por confirmar, los 4 casos de los que estaban confirmados hasta ayer, uno sería un estudiante de Llerena, el otro un transportista de Sierra de Gata. Creo recordar el municipio era... No siga, no siga porque no le voy a dar datos. No va a hacer referencia explícita a cada uno de los casos. He dicho que iba a ser muy estricto con la confidencialidad y la intimidad de los pacientes. Si alguien, como paciente, quiere subir un vídeo con la mascarilla a las redes sociales, no dependerá de mí. Si alguien quiere hacer cualquier otro tipo de investigación, no dependerá de mí. Yo tengo que velar por la seguridad de los pacientes y tengo que velar también por la confidencialidad y la intimidad de los pacientes. Por lo tanto, le agradezco que no siga haciendo la pregunta porque no le voy a responder al respecto. Hola, muy buenas. Buenas. Quería preguntarle, esta mañana el Comité de Empresa de Ambulancias Tenorio ha venido a decir que algunas ambulancias no se está desinfectando y que creo que en uno de los casos, creo que el personal que iba en esa ambulancia carecía de la mascarilla, creo que es de la óptima. Eso han venido a denunciar. Sí. Bueno, decir con respecto a eso que evidentemente la empresa tiene su servicio de prevención de riesgos laborales. Creo que la empresa debería haber trabajado en este tema. En segundo lugar, todas las ambulancias tienen una mampara, con lo cual, en el caso de traslado, con la mampara es suficiente para el aislamiento, pero no estamos en el momento de echarnos las culpas unos a otros, sino que las personas, que los ciudadanos confíen en el sistema sanitario y, por lo tanto, esta mañana hemos adoptado el criterio de informar a todos nuestros centros sanitarios de que se les proporcione a los técnicos de transporte sanitarios de Extremadura las medidas de protección que necesiten en función del traslado o en función de la toma de muestra que tengan que hacer. Si necesitan mascarillas, mascarillas, y si necesitan equipos de protección individual, pues que tengan equipos de protección individual. Por mí, por encima de guerras que pueda haber ahora en el sector de las ambulancias o en cualquier otro sector, está el velar por la salud de los ciudadanos y ciudadanas de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Y, por lo tanto, animo evidentemente e instaré a la empresa de ambulancias a que utilice sus servicios de prevención de riesgos laborales, igual que ha hecho el Comité de Empresa esta mañana, pero de la misma forma le digo que por nosotros no va a quedar que todos los profesionales que trabajan en este ámbito
y lo menos que podemos hacer por ellos es eso, estén protegidos, porque ellos son los que verdaderamente están dando la respuesta y verdaderamente están en la contención de la infección, ¿no? Por lo tanto, toda la confianza con respecto a ese tema en relación con el sistema sanitario público de Extremadura. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Es sobre otro asunto también. En redes sociales hay diferentes médicos y diferentes trabajadores del Servicio Extremeño de Salud que están denunciando que no han cobrado todavía su nómina. Al parecer, yo le digo información de ayer, solamente habían cobrado aquellos profesionales que la tenían domiciliada en Liberbank, que el resto todavía siguen sin cobrar. Le explico el motivo. Se ha pagado, se dio la orden de pago el viernes, el banco con el que trabaja el Servicio Extremeño de Salud es Liberbank, por lo tanto las transferencias son automáticas y se hacen en el mismo día. En el resto de los bancos, eso pasa en todos los empleados públicos, siempre tardan 1 o 2 días en que se realice la transferencia desde nuestro banco con el banco que tenga el trabajador, donde se le abona la nómina. Hemos tenido la desgracia de que el día 29 caiga en sábado, por lo tanto inhábil para la banca, y que el día 1 caiga en domingo, inhábil para la banca. Con lo cual, yo espero que hoy los profesionales estén cobrando o les llegue la transferencia para estar cobrando. Seguiremos la transferencia desde la Dirección General de Planificación Económica del Servicio Extremeño de Salud, pero la orden está dada desde antes de que terminase el mes de febrero en tiempo y forma. Hemos tenido la mala suerte de que el fin de mes y el principio del mes ha caído en fin de semana. Yo le pido disculpas a los trabajadores que hayan tenido ese retraso y yo espero que a lo largo del día de hoy eso esté subsanado. Consejero, sobre ambulancias Tenorio, repreguntar un asunto que, más allá del coronavirus, pues los trabajadores han denunciado ante la Inspección de Trabajo malas condiciones de los vehículos, deficientes medidas de protección de los trabajadores también, y que se sienten engañados por la empresa, pero también por el SES. ¿Qué tiene que decir al hilo de esas quejas? Pues que yo lamento que estén engañados por el SES, pero el SES ha mostrado sistemáticamente que está al lado de ellos. Como así lo demostró en el afrontamiento que hemos hecho de 2 huelgas en ese sector, no una, 2 huelgas en ese sector. Y siempre hemos defendido la postura de los trabajadores. Por lo tanto, yo acepto las críticas, pero en cierta medida lo veo injusto, porque, le digo, una medida que no teníamos por qué haber tomado, y para aumentar el tiempo de descanso, y solo se lo digo como ejemplo, y para aumentar el tiempo de descanso de los trabajadores, el SES ha reordenado todas las consultas externas donde tenían que acudir determinados pacientes con rutas largas y se han puesto a otras horas para que los técnicos de transporte sanitario y trabajadores del servicio de las ambulancias pudiese utilizar mayor tiempo de descanso. Y esa ha sido una medida que ha tomado el SES en defensa de los trabajadores, así como muchas otras, instando a la empresa a que cumpla con lo estipulado en el pliego de condiciones laborales. Ahora bien, si el comité de empresa piensa que el SES le tiene que sustituir en la reivindicación de sus derechos laborales, hemos confundido las cláusulas sociales con la labor de los comités de empresa. Y eso me parece que sí que es lamentable. En el diálogo y juntos nos van a encontrar siempre. Es
que eso es incierto. Eso es incierto. Nosotros nos estamos sentando con ellos y tenemos reuniones con las organizaciones sindicales de forma permanente. No le voy a decir diaria, porque los fines de semana no solemos tener reuniones, pero estamos teniendo reuniones casi diarias con las organizaciones sindicales. Por lo tanto, es absolutamente incierto. Y además, hemos acometido una medida inédita y que no estaba en el pliego de condiciones, en el pliego de características técnicas del contrato, que es incorporar a miembros del comité de empresa a las comisiones de seguimiento. Por lo tanto, yo rechazo de plano que no nos estemos sentando con ellos. Lo rechazo de plano. Lo rechazo de plano. Y también harían bien en aclarar cuál es su postura, porque estamos definiendo un nuevo modelo de transporte sanitario en Extremadura y nos gustaría contar con ellos. Pero si ellos no quieren reunirse, no lo sé. No sé cuál es la actitud que usted traslada con la pregunta que me hace. Desde luego, por sentarme o no sentarme con los técnicos de transporte sanitario, no pongo en riesgo la seguridad de ningún paciente. No pongo en riesgo la seguridad de ningún paciente. Porque yo estamos exigiendo desde el Servicio Extremeño de Salud que se cumpla con el pliego, que es lo que da seguridad. Por lo tanto, es que todas las partes de la pregunta son absolutamente inciertas. Todas. Y los viajes de la chica me da igual cuándo se produjeron, porque ya cuando venían tenían síntomas. Por lo tanto, se han producido cuando en Italia está presente el coronavirus en el norte de Italia, ¿no? Con lo cual es hace unos días cuando se ha producido el contacto. Pero me da igual cuándo haya sido. A mí lo que me interesa es el antecedente epidemiológico de que han estado en el norte de Italia cuando ese país tenía riesgo para estar en el norte de Italia para coger el coronavirus y ya venían con síntomas. Eso es lo importante y lo relevante clínicamente y desde el punto de vista de la seguridad para el sistema sanitario público de Extremadura. Buenos días. Buenos días. Yo quería insistir en el tema de los 2 nuevos casos. No sé si sí que se está dando información sobre el motivo por el que estaban en Italia los diferentes afectados. No sé si nos podría decir si es por motivo de estudio, ocio o trabajo. Y también quería saber si nos puede decir a qué aeropuerto llegaron estas chicas. Me va a decir que no, pero sí que saber si... Supongo que es Barajas, Adolfo Suárez, y me parece que una era un viaje de ocio y otra trabajo. Hola, buenos días, consejero. Buenos días. No sé si lo ha comentado. ¿Hay alguna reunión prevista en el área de salud de Llerena? En el área de salud de Llerena mantuvimos ayer un estrecho contacto telefónico con la Dirección de Salud y, por lo tanto, en principio no tenemos ninguna reunión prevista en este momento. No sé si lo pregunta por algo en concreto en relación con el coronavirus. Sí, porque hemos leído que había una prevista hoy a la 1:30. No es cierto. ¿A la 1:30? Con el AMPA. Sí, me dicen que es una cuestión de reunión, pero informativa al sector educativo. Informativa al sector educativo. ¿Puede ampliar algo más? No. Bueno, es una reunión que tenemos porque había dudas en un colegio sobre la transmisión del coronavirus y nosotros, ante cualquier duda, vamos a colaborar con las organizaciones para que tengan toda la tranquilidad suficiente. Y entonces vamos a hacer una reunión con el AMPA de un instituto. ¿Alguna más? Muchas gracias a todos y a todas.